días, buenas tardes, estudiantes del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL de Ventanilla. El día de hoy vamos a hablar del tema averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. El propósito de la clase es leemos tablas, gráficos de barras y otros, así como diversos textos que contengan medidas estadísticas para interpretar y producir nueva información. Además, empleamos procedimientos para determinar la medida de datos discretos. También revisamos procedimientos y resultados. Continuamos. ¿Qué estamos observando en la gráfica? En la gráfica estamos observando el número de horas de actividad física a la semana. En la parte de abajo estamos observando que indica el número de horas. Y en el eje vertical estamos observando el número de estudiantes. ¿Cómo interpreto esta gráfica? Que 7 estudiantes se dedican 1 hora a actividad física, que 10 estudiantes se dedican 2 horas a actividad física, que 2 estudiantes se dedican 3 horas a la actividad física, que 3 estudiantes se dedican 4 horas a la actividad física, que 4 estudiantes se dedican 5 horas a la actividad física, que 12 estudiantes se dedican 6 horas a la actividad física. Vamos a hallar la media aritmética o promedio de la siguiente gráfica. La media aritmética o promedio se representa con una X con una línea encima. Y para hallar la media aritmética tenemos que multiplicar el número de estudiantes con el número de horas. Procedo: 7 por 1, 7, 10 por 2, 20, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 4 por 5, 20 y 12 por 6, 72. Luego voy a dividir entre la cantidad de datos. Entre el total, sumo entonces 7 más 10 más 2 más 3 más 4 más 12. Eso suma 38. Luego procedo a dividir la suma de 7 más 20 más 6 más 12 más 20 más 72 me da 137 y lo divido entre 38. Y el resultado me está quedando 3,6 horas. Quiere decir que el promedio de actividad física es de 3,6 horas. Ahora vamos a hallar la mediana. La mediana se representa con una M mayúscula y una E. ¿Pero qué es la mediana? La mediana es el valor correspondiente a la posición central del conjunto de datos. Estos datos deben estar ordenados de manera creciente o decreciente. Para hallar la mediana, lo primero que debemos de saber es cuántos datos hay. Recordamos que en este gráfico la cantidad de datos es 38. Como la cantidad de datos es un número par, entonces van a haber 2 centros. Y para hallar la mediana se debe de sumar esos 2 centros y dividir entre 2. ¿Cómo vamos a hallar los 2 centros de este conjunto de datos? Vamos a dividir el total, que es 38, entre 2 y eso me va a dar la posición 19. Quiere decir que ese va a ser el primer centro, la posición 19, y el siguiente centro va a ser la posición 20. Entonces, ¿no? Como hay 38 datos en total, recordamos 7 más 10, 17, más 2, más 3, más 4, más 12 me da 38. Y si yo lo divido entre 2 me da 19. A ver, ¿dónde está 19? 7 más 10, 17, 18 y 19. Entonces la posición 19 le corresponde a 3 horas. Y la posición 20 le va a corresponder a 4 horas. Entonces lo que yo debo de hacer es sumar 3 más 4 y dividirlo entre 2. Eso me va a dar 3,5 horas. Y por último tenemos la moda. La moda se representa con una M mayúscula y una O. Y la moda es el dato que más se repite. En este caso estamos observando que el dato que más se repite
es 6 horas. Entonces la moda es 6 horas. Continuamos. Problema número 2. Sintonía de un programa. En el siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. ¿Qué estamos observando en la gráfica? La sintonía de un programa deportivo. En el eje X estamos observando que se representa la cantidad de veces que se sintoniza ese programa deportivo, y en el eje Y estamos observando la cantidad de estudiantes. Estamos observando que estas barras ahora están juntas, y también estamos observando que la primera barra corresponde a 0 y 6. ¿Qué quiere decir eso? Los que sintonizan de 0 a 6 veces el programa deportivo, y eso corresponde a 10. En la segunda barra estamos observando los que sintonizan de 6 a 12 veces, y eso corresponde a 12 estudiantes. En la tercera barra estamos observando los que sintonizan de 12 a 18 veces, y eso corresponde a 8 estudiantes. En la cuarta barra estamos observando los que sintonizan de 18 a 24 veces, y eso corresponde a 8 estudiantes. Y en la última barra estamos observando los que sintonizan de 24 a 30 veces, y eso corresponde a 2 estudiantes. ¿Qué me piden hallar? ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan los y las estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Antes de dar respuesta a las preguntas, vamos a analizar. Primero, comprendemos la situación. ¿De qué trata la situación de la sintonía de un programa deportivo? ¿Qué tipo de gráfico muestra la situación? Este gráfico se llama histograma. ¿Cómo se representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? La cantidad de estudiantes se representa en el eje Y. ¿Cómo se representa en el gráfico la cantidad de veces que ve el programa? Se representa en el eje X. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la primera pregunta. Para dar respuesta a la primera pregunta, elaboramos nuestra tabla de frecuencia, luego completamos los intervalos, después completamos la frecuencia absoluta y luego sumamos el total. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la segunda pregunta de la situación. Igual que la anterior, pero le tenemos que agregar, hallar el valor central de cada intervalo para poder hallar el promedio. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. Vamos a responder la primera pregunta: ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia, algo simple nada más. En la primera columna vamos a escribir la cantidad de veces que sintonizan el programa deportivo, y en la segunda columna vamos a escribir la frecuencia que representa la cantidad de estudiantes. Vamos a escribir el primer intervalo, que corresponde de 0 a 6 veces. Continuamos con el segundo intervalo, que es de 6 a 12 veces. El tercer intervalo de 12 a 18 veces. El cuarto intervalo de 18 a 24 veces. Y el quinto intervalo de 24 a 30 veces. Observamos acá en el intervalo que los 4 primeros son empieza cerrado y termina abierto. Solamente el último intervalo es empieza cerrado y termina cerrado. Solamente el último intervalo vamos a trabajar inicio, cerrado y al final cerrado. Ahora, ¿cuántos estudiantes sintonizan de 0 a 6 veces? 10. ¿Cuántos estudiantes sintonizan de 6 a 12 veces? 12.
¿Cuántos estudiantes sintonizan de 12 a 18 veces? 8. ¿Cuántos estudiantes sintonizan de 18 a 24 veces? 8. ¿Cuántos estudiantes sintonizan de 24 a 30 veces? 2. Y el total sería 40 estudiantes. Un alcance nada más. ¿Qué quiere decir que este sea abierto? Que no se tome el valor de 6. No se tome el valor de 12. No se tome el valor de 18. No se tome el valor de 24. ¿Y qué quiere decir que esté cerrado? Que sí se tome el valor de 30. Entonces recordamos lo que hemos hecho. En la primera columna hemos escrito la cantidad de veces que sintonizan el programa deportivo por intervalos de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24 y de 24 a 30. ¿Qué hemos hecho en la segunda columna? Hemos escrito la cantidad de estudiantes por intervalo. De 0 a 6 son 10, de 6 a 12, 12, de 12 a 18, 8, de 18 a 24, 8, y de 24 a 32. Entonces la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado es de 40 estudiantes. Pregunta número 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Para responder la pregunta número 2, nuestra tabla de frecuencia debe de tener 4 columnas. La primera columna debe corresponder a la cantidad de veces que representa los intervalos. La segunda columna debe tener la marca de clase. Este símbolo se lee marca de clase. La tercera columna debe tener la frecuencia absoluta. Y la cuarta columna debe tener el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es la marca de clase? La marca de clase es el centro de cada intervalo. En este caso, el centro de 0 y 6, el centro de 6 y 12, el centro de 12 y 18, el centro de 18 y 24, el centro de 24 y 30. ¿Cómo lo hallamos? Sumamos y dividimos entre 2. 0 más 6, 6 entre 2, 3. 6 más 12, 18 entre 2, 9. 12 más 18, 30 entre 2, 15. 18 más 24, 42 entre 2, 21. 24 más 30, 54 entre 2, 27. Ahora vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. 3 por 10, 30, 9 por 12, 108, 15 por 8, 120, 21 por 8, 168, 27 por 2, 54. Después sumamos y el resultado me sale 480. Para hallar el promedio vamos a dividir 480 entre 40. Recordamos nuestra tabla. Recuerden cómo hemos encontrado la marca de clase, la semisuma, la semisuma, la semisuma, la semisuma, la semisuma. ¿No? Digo 24 más 30, 54, entre 2, 27. Como hemos hallado el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta multiplicando 3 por 10, 30, 9 por 12, 108, 15 por 8, 120, 21 por 8, 168, 27 por 2, 54. Luego hemos sumado y me sale 480. La fórmula para hallar la media aritmética o promedio
¿Qué es lo que hemos hecho? Para hallar la media aritmética, hemos sumado 30 más 108, más 120, más 168, más 54. Eso me da 480 y luego lo hemos dividido entre 40. La respuesta sería 12. Este resultado, que es 480, es lo que quiere decir en la fórmula el numerador. Y este 40 de acá quiere decir n, que representa el total, ¿no? Donde x sub i es la marca de clase, f sub i es la frecuencia absoluta y n es el número de datos. Esta es la sumatoria, ¿no? La suma de todo. Entonces recordamos que la media aritmética es 12. ¿Cómo hemos obtenido? Dividiendo 480 entre el total de datos, que es 40. Un último ejemplo, problema número 2, me dice: según el gráfico, ¿cuál es la edad promedio de los jóvenes que se inscribieron en la academia? En una academia de baile, ¿no? Me dice. ¿De qué trata la gráfica, ¿no? De la inscripción en una academia de baile. En la primera, como me piden hallar el promedio, yo debo de tener 4 columnas, que va a corresponder a la edad, que es el intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Primero completo, ¿no? La frecuencia absoluta de 14 a 16 corresponde a 6 personas. En el segundo intervalo, que es de 16 a 18, corresponde a 16 personas. En el tercer intervalo, que es de 18 a 20 años, corresponde a 8 personas. Y en el último intervalo, que corresponde de 20 a 22 años, son 2 personas. El total me sale 32. Una vez que he completado la frecuencia absoluta, voy a hallar la marca de clase. Recuerda que la marca de clase es el centro. Entonces, es la semisuma. 14 más 16 me da 30, entre 2, 15. La semisuma, 16 más 18, 34, entre 2, 17. Luego 18 más 20, 38, entre 2, 19. Y finalmente 20 más 22 me da 42, entre 2, 21. Ahora vamos a hallar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Digo, 15 por 6 me da 90. 17 por 16 me da 272, 19 por 8 me da 152, 21 por 2 me da 42. Finalmente sumamos y me sale 556. Ahora, para hallar el promedio, lo único que voy a hacer es sumar todos los datos, que es 556, y dividirlo entre 32. Y ese resultado me está saliendo 17,38, que es el promedio de los inscritos en la academia de baile. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana.